Depende. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Pues muy bien. Mira, creo que es la primera vez que nos conectamos, ya es por la tarde, ¿no? Las dos anteriores habían sido por la mañana. Esta de final del día está fantástica, más que hoy estamos de buenas, porque te quiero decir que las tormentas eléctricas que están cayendo aquí por la tarde a final del día son brutales. O sea, de ponerse todo absolutamente negro, truenos brutales, aguaceros que te dejan sin internet, sin una cantidad de cosas. Pero hoy no, hoy el sol está bonito. Hoy el sol está bonito, así que hoy está el clima de nuestro lado para grabar. Sí, pues, Ana está en Miami y yo estoy en Colombia. Y aquí está, llevamos como, no sé, unos cuantos días de verano, verano. Uy, qué Ahorita rico, allá es el atardecer y ya se empieza a ver ahorita, se va a empezar a ver por aquí. qué rico, Bueno, qué rico. pues nada, hoy nuestra tercera sesión de esta locura que nos propusimos de conversar la fabricación de un libro, ¿sí? Y bueno, entonces Ana María Rojas Matiz, Néstor Gómez Gutiérrez, y nos encontramos en un momento muy chévere porque yo siento que es un momento en donde el tema creativo hizo, las primeras sesiones fueron un poco complejas, como, bueno, cuál es la metodología y de qué vamos a hablar y tal. Y, y yo confieso que todas las indicaciones que tú me diste la vez pasada fueron súper útiles para, para distraerme menos con la forma y enloquecerme más con el contenido y después volver a la forma, ¿sí? Digamos que ese fue como el ejercicio. Y bueno, y para que vaya quedando grabado como el, el seguimiento de esto, la idea que tenemos es escribir un libro y nos propusimos hacer 12 sesiones, bueno, inicialmente 12, esperamos que sean las que se necesiten, pero al menos 12 para recorrer un camino que, que elegimos como camino, que es el tema de los 12 pasos del héroe, como estructura creativa, pero también parte de las indicaciones de este ejercicio es como usar esos herramientas sin apegarnos a ellas necesariamente, sino fluir. Pues, De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. listo. Ana, pero entonces no sé si tú quieres decir algo como para introducir y yo, si no, ya te cuento como los avances que hemos tenido a partir de como de los tareas que hemos dejado, como decir, listo, llegamos hasta aquí, ahorita vamos a avanzar en esto. Yo creo que antes de que entremos en las tareas, creo que dijiste una palabra clave, súper clave, que es el tema de fluir en todo este proceso, que además siempre se habla, siempre se dice y muchas veces la gente dice, yo cómo me como el tema de fluir, ¿sí? O sea, a mí qué me catapulta el fluir, a mí cómo hago para entrar en ese momento en el que de verdad siento que las cosas están fluyendo y que están como saliendo per se a veces solas. Y un poco el mensaje que les digo es, no se les olvide que todo el proceso de innovación tiene momentos de divergencia y de convergencia. Y que era precisamente lo que hablábamos antes de empezar a grabar, y es como muchas veces estamos en la vida en una cantidad de procesos divergentes en donde se nos vienen ideas de todas partes, como si tuviéramos una película que tiene una cantidad de escenas de diferentes actores, de diferentes colores, de diferentes matices, y que llega un momento en el que decimos, tengo un montón de cosas. Ahora, ¿cómo hago para que eso entre dentro de un embudo, empiece yo a converger? Y en el momento en que empiezo a converger, empiezo a darme cuenta que cae una pieza detrás de la otra y ahí es cuando empieza ese proceso de fluir que luego nos lleva a otra divergencia y que luego nos lleva a otra convergencia. Entonces yo creo que es importante el que tengamos eso en cuenta porque el proceso fluido no es permanente. Entonces, tratamos de que sea permanente, pero digamos que es un proceso en donde uno tiene altas y bajas. Sube, luego vuelve y baja, y luego vuelve y sube, luego vuelve y baja, hasta que finalmente como que entrenamos el músculo del cerebro y yo diría que el corazón y el alma como en una sincronía en el no te resistas y deja que las cosas vayan fluyendo. Entonces creo que es una aclaración bonita porque me diste la palabra clave, que es interesante poderle dar contexto. Súper. Y hablando de contexto, yo creo que si alguien ve, bueno, ponemos estos videos en la red, pues cualquier persona la puede ver y además va a quedar como un ejercicio de memoria de lo que estamos haciendo. Entonces, pues nosotros somos amigos, ambos trabajamos en temas muy parecidos, como de sentido, si se quiere llamar. Compartimos, tenemos como
complicidad desde hace mucho rato en lo que hacemos y en este caso lo que elegimos fue un rol de hacernos como un, como, como un acompañamiento y escogimos el desafío de escribir un libro y ese libro alrededor, concretamente en este caso yo asumo el rol como de el, el, el alumno, digamos, pero acompañado por una persona que me ayuda como a hacer el espejo de este proceso. Pues para quien vea estos videos y no tenga contexto, pues entonces pues nosotros somos amigos desde hace rato, somos colombianos, pero Ana está en Miami, yo estoy en Colombia, y desde hace mucho rato nos dedicamos a cosas parecidas, pues yo creo que desde pequeñitos, pero porque además estudiamos, nos encontramos en el pregrado de la universidad como comunicadores, pero apenas hasta ahora estamos yo creo que descubriendo el poder de la comunicación, que no sé cómo hace uno para que no le entren llamadas al teléfono. Eh, encontramos ese poder de la comunicación un poco más allá, digamos, de los medios o de la producción, que no es ni menos bueno ni menos mala de noticias, publicidad o temas organizacionales, sino que dijimos, hey, esto de la comunicación tiene más que ver con cosas profundas de transformación de la gente y nos dedicamos cada uno por su camino, nos hemos encontrado varias veces en la vida y en este último encuentro coincidimos en decir, venga, ¿saben qué? Pongámosle a esto un momento, un resultado concreto y que sea un libro. Y también escogimos en ese proceso que por qué no escribíamos el libro de Depende de mí, que es pues una, yo no sé si es una causa, una frase, un llamado, yo digo que es un regalo que la vida me hizo a mí, pero que he logrado ser como un prisma para que mucha gente se inspire. Llevo 20 años con esa carreta, decimos aquí en Colombia, y entonces nos encontramos y nos pusimos el siguiente desafío, y es escribir un libro del Depende. Una Total. tarea 1000 veces aplazada y para los que lo vayan viendo, dijimos cada capítulo de estas conversaciones o cada reunión para estas conversaciones va a ser un capítulo en video y eso debe ser paralelo al proceso de escribirlo. Entonces con eso estamos aprendiendo dos cosas, pues como cosas sobre el contenido, pero también de la forma de hacer. Entonces, quien llegue aquí a este video le puede servir para ver cómo se escribe un libro, pero también le puede servir lo que hablamos. O puede ser que no sirva para nada, igual gracias por verlo. Gracias, han sido muy amables. Muy amables y pasará próximamente. Entonces, también para que se ubiquen, llevamos 3 videos o 3 reuniones, pues obviamente 3 reuniones grabadas, nosotros somos amigos, hablamos de muchas cosas y nos encontramos en un momento en que dijimos, yo creo que estas grabaciones nos van a ayudar también a presionarnos para que lo que quede en las grabaciones sea útil para el proceso y para quien lo vea. Y Total. en las primeras dos hicimos como un boceto general de qué es lo que vamos a contar y siempre yo aprovecho para agradecerle a Ana porque para mí ha sido como irme aterrizando en muchas cosas, pero también irme elevando al mismo tiempo, ¿sí? Como ir elevando eh, el sueño. Y llegamos a esta tercera sesión con el desafío de tener una estructura, como decir, ay, mira, muy bien. Inicialmente pensamos una idea general, luego dijimos cómo podría ser la metáfora, pero yo reconozco y te lo agradezco, me hiciste caer en cuenta que la metáfora nos puede distraer de la esencia, la metáfora se va como tejiéndose ahí y, y encontramos entonces, o dejamos más bien una tarea para esta reunión, como un desafío, y era, tómese el tiempo y dígame, piense bien cuál sería como el recorrido general de los capítulos en el orden que queramos, ¿sí? Pero Ok. también una invitación que yo acepté y fue escribir como una especie de introducción, ¿sí? Eso no sabemos si es el tono final del libro, porque esto hasta ahora no ha tenido sino estos 4 ojos, 4 orejas viéndolo. Posiblemente después entrará alguien que sea corrector de estilo, expresión escrita, un Expresión escrita 2. chiste interno de Sí, comunicación. comunicación. Y entonces yo hice el texto, ya se lo compartía a Ana María, creo que es la única persona que lo ha visto, pero si quieres y te parece, podríamos empezar leyendo ese primer textico. Y luego, Sí, si te parece, te cuento la estructura, que fue como la tarea también que nos dejamos, como, hey, piénsese cuáles serían los pasos a seguir, 11 dale, 12 los que sean. ¿Te parece? dale, Bien. dale. Entonces Buenísimo. yo voy leyendo del computador, entonces me van a ver ahí como un poco raro. Dale. Entonces esto dice así, depende de mí, una nota para quien lee. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Soy Néstor Gómez y hoy te entrego un mensaje que he compartido como profesional en comunicación educativa
asesorando a organizaciones de muchos países y que he pulido por más de 20 años en mi ser como papá, como esposo, como hijo y hermano y como amigo. Te servirá para vivir mejor, para que elijas vivir si quieres más saludable, más productivo, más amado. Con el título del libro habrás sospechado que se trata de una invitación a asumir la responsabilidad sobre la existencia y dejar la quejadera. Sí, y además depende de mí es un libro con recomendaciones para que puedas renunciar a la victimización en las acciones diarias con las que defines lo que pasa, construyes las relaciones con los demás y resuelves el destino de todos. Este texto está repleto de tensiones sin resolver, de preguntas abiertas, de contradicciones. Pero debo confesarte que no espero respuestas definitivas, sino aprender contigo a observar esas incertidumbres con atención y entrenar la capacidad de elegir en cada paso. Eso es para mí el depende de mí, una conversación con la que le doy sentido a cada momento y a cada situación. Cuando he querido renunciar a la vida, descubriéndome tras la máscara de optimista permanente. Cuando me he desesperado ante el sufrimiento y me ha paralizado la impotencia. Cuando odio y me lleno de motivos para hacer daño a quien siembra odio y hace daño. Cuando he sentido morir con otros. Te voy a contar cómo descubrí este tesoro y cómo lo cuido cada día. Sin ser herido en combate, sin haberme hundido en las drogas, sin caer de un avión, sin salir de la pobreza, sin ir al Everest, sin ser músico, ni meditador, ni ecologista, ni activista político, ni académico, ni cura, ni millonario, ni experto en relaciones de pareja. Te voy a contar una historia que aún se está escribiendo de la mano de quienes hirieron o fueron heridos, de quienes flotaron de las adicciones o sobrevivieron a tragedias, de quienes deciden dejar de ser pobres, de quienes bajaron de montañas. Mi cuento tiene canciones, silencios, árboles, política, investigaciones, religión, negocios y sexo. Vas a saber entonces con un espejo, vas a saber entonces cómo con un espejo, una canción y unos buenos chistes he ayudado a salvar la vida a miles de personas. Cómo empresas muy famosas han vendido más, han ganado más, han servido más. Cómo mi país va logrando la paz solo al dejar de esperarlo. Cómo el mundo es diferente a partir de gritos y gestos que se confundían con proclamas de autoayuda y que hoy invitan a señalar lo divino que habita en cada uno, al mismo tiempo en todos, al mismo tiempo en todo. Cuando tantas personas dicen con alegría, depende de mí, y se señalan a sí mismas, se suelta un candado, y cada uno decide cuándo y para qué abre sus puertas. Voy a proponerte sistemas para que el depende de mí sea un ejercicio. Estar presente, entrenar la humildad, observar el lenguaje, elegir, declarar un propósito, dar pequeños pasos. Te voy a dar ideas para llevarlo a tu pareja, a tu familia, a tu equipo, para volverlo un depende de nosotros. Vas a conocer cómo este grito de batalla la está ganando la guerra a la desconfianza y a la indiferencia, y cómo transforma las organizaciones y las comunidades. Y te voy a invitar a que frente al espejo elijamos cambiar lo que destruye la vida que somos, porque todo lo que pase depende de todos. Todo depende de todo. Puede ser que en este momento sientas que no es posible, que no me creas. Pues si te sirve de algo, yo también tengo mis dudas, pero elijo una vez más confiar en que es mejor hacer algo que esperar a que pase, o que otros sigan haciendo que pase lo que solo a ellos les conviene. Te invito a ir por un lápiz para que rayes este libro y para que anotes lo que vayas pensando o sintiendo. Empecemos por respirar profundo y darnos las gracias por encontrarnos de esta manera. Disfruta. Gracias de nuevo, Néstor Gómez. Voy a llorar. Pues esto fue, les quiero contar y te quiero contar que Yo, casi te llamo a llorar de la alegría contigo porque para mí fue como soltar una presa, ah, ¿sí? eso era lo que quería saber, o sea, te quería preguntar, era cómo lo habías sentido, o sea, cómo describirme el cómo fue en el cuerpo, o sea, qué pasó, qué sentiste. Sentí eso soltar como una presa, es decir, como un río que quería seguir y hace mucho rato estaba ahí, buscando mejores maneras hasta que esa es la manera. Si hubiera mejores, ya no son, fue esta, ¿sí? Eh, y además, pues, otra vez te lo agradezco porque, pues, para el que llega a este capítulo, Sí. habíamos empezado, o yo había empezado con un ejercicio muy en otros, como, vamos a inventar un personaje que cuente la historia, ¿sí? Pero también es un espejo de lo que yo he hecho durante toda la vida. Hay veces, y es ponerme detrás, ¿sí? Ser el titiritero y no exponerme.
pero creo que este libro, como todo lo que esto va a desatar, es exponerme incluso a jugármela, pase lo que pase. Es decir, como ya no importa tanto, ¿sí? Eh, Acuerdo. eso, digamos, esto es lo que sentí. Yo creo que ahí hay varias cosas, Néstor. O sea, primero, por un lado, yo creo que es un momento en el que la vida está pidiendo la cara que hay detrás de Depende de mí. O sea, es un concepto poderoso, es un concepto que además, como plasmas, yo no sé si, por ejemplo, en tu cabeza tienes la idea de en cuántas organizaciones a lo largo de estos tantos años la has dictado o la has implementado. O, por ejemplo, cuántas almas, si yo te dijera, pucha, en el último año, cuánta gente ha escuchado todo lo que significa Depende de mí y que tú te sientes y digas, wow, a lo largo de los últimos 5 años he tocado tanta cantidad de almas. Yo no sé qué tan claros tienes esos números en la cabeza. O sea, hay un ejercicio que a mí me hicieron hacer hace un tiempo y es, yo no sé si lo que pasa es que nuestra generación, Néstor, es una generación que es, vuelvo y digo, es como el jamón del sándwich. Em, Porque si tú te fijas, a nosotros nos pasa algo y es, a nosotros nos tocó armarnos, crecer nuestra carreta, crecer nuestro negocio sin nada de lo que hay hoy en día. O sea, no había un Facebook, no había un Instagram, no había un TikTok, no había un Zoom para conectarnos. No, era el literal agarre maletín y vaya venda la idea y vaya, véndase usted, ¿correcto? Y luego nos tocó empezar a adaptar una cantidad de cosas. Entonces yo hoy, por ejemplo, cuando me dicen cuántas conferencias has dictado, no sé. O sea, déjame pensar en mi historia de hace veintitantos años para decirte cuándo fue la primera vez que me paré frente a un auditorio a hablar de X cosa y de ahí para acá a cuánta gente he tocado con el discurso. No sé. Y no tengo ni idea si no es ambicioso el que uno no tenga el número. Entonces me dijeron, sería bueno que igual empiece a recopilar por lo menos de los últimos años, del último, a grosso modo, a mano alzada, cuánta gente ha tocado por lo menos directamente, porque hay una cantidad de gente indirectamente que nunca vas a saber, ¿sí? Yo me acuerdo que en la pandemia cuando nos citaban, por ejemplo, a los egresados de la universidad, díctate este webinar a tanta gente, ni idea cuánta gente se conectaría al final, o cuánta gente lo replicó después, o cuántos videos de nosotros hay hoy en día en redes con conferencias que están montadas en Facebook o con conferencias que están montadas en un lado y que no tenemos ni idea cuánta gente le ha dado play, ¿correcto? Pero yo creo, Néstor, que si yo en este momento te preguntara y te dijera cuánta gente aproximadamente ha cambiado con el discurso depende de mí, yo creo que sería muy difícil el traer un número y el poner un número y el materializar un número, ¿sí? Y yo creo que parte del valor agregado de eso que nos hace distintos es eso, es ese poder sentarse y decir, depende de mí, ha sido dictado en un sinnúmero de organizaciones que ya no me acuerdo Tal que si yo cual. le tengo, que si yo le tengo que poner todos los loguitos en un slide, no sé cuántos slides me van a salir. Entonces, desde un punto de completa humildad, ¿sí? De no, voy a llamarlos de no prepotencia, el decir, con esto he tocado muchísimas almas, con esto he salvado vidas, empezando por la mía, ¿correcto? O sea, con esto he redimido y me he redimido. ¿Cómo no hay prepotencia en eso? ¿Sí? Y cómo finalmente es utilizar eso que yo llamo el lado bonito del ego, el ego para construir, el ego como motor para crear, como motor para decirte, sabes, yo soy Néstor Gómez, llevo muchos años haciendo esto, con conocimiento de causa, los 12 pasos que te voy a decir son los que me han servido a mí. Y creo que es muy bonito el que arranques diciéndole a la gente, ni desde posición de no abundancia, ni desde posición o sea, es de la posición de ser un ser humano normal.
un ser humano de a pie, común y corriente, que simplemente un día dijo, este concepto es el concepto que yo quiero para mí. Tal cual. Y vas a ver en lo que te voy a contar ahorita que fue muy importante este primer pedacito. Eso no tiene más de creo que 2 cuartillos para asumir eso que tú acabas de decir, como, hey, esto está al servicio, o sea, ya que, o sea, obviamente esto lo tenemos que hacer, tiene que ser la mejor pieza de comunicación que hayamos producido como comunicadores, pero al mismo tiempo va a tener un montón de inconsistencias teóricas, errores, y no pretender una cosa que a mí me paralizaba y que puede ser un consejo para quien vea esto, y es como esa idea que yo tengo que salir a decir una cosa que sea absolutamente coherente. Pues difícil decirte si va a ser coherente o no, ¿sí? Ahora, también pasa una cosa al mismo tiempo contradictoria, y es que cuando yo empecé a hacer toda la línea, que ahorita la vas a ver, me empecé a dar cuenta de que sí hay una coherencia. O sea, hay una coherencia, hay una, incluso una terquedad. Yo, Ujú. yo te conté alguna vez que una primera vez que nos hicieron una entrevista, creo que las poquitas veces que me han hecho una entrevista en prensa, fue cuando empezamos a hacer tantas cosas en la época de César López. Sí, sí, No es porque me vino en este momento, porque en la misma semana llegamos a ser, creo que salió en Caracol, como el personaje que más salía en medios durante ese mes fue César, y fue porque estábamos haciendo al mismo tiempo lo de los músicos de la calle, el sonidos de resistencia, pero además este man salía con unas cosas recontra locas de irse en pijama a una rueda de prensa con el alcalde, en fin. Lo logramos sin saber mucho del tema. Y entonces nos entrevistó un man del Espectador, y el título, cuando hablaban pues, del equipo que yo lideraba, decía el combo de los igualados. A mí me encantó, porque yo creo que, y yo lo he reconocido en este proceso, es como hay una tentación, una tendencia en mi formación, como de ponerse detrás, ¿sí? sí, Y como si, y digamos, incluso hoy en día reconociendo que muchas veces he estado adelante y que soy bueno estando adelante. Hoy es un día muy chévere porque hoy en día yo le puedo decir, ¿sabe qué? No, pero tampoco estoy atrás, o sea, tampoco voy a estar en el back. Y este libro va a ser, vas a ver ahorita cuando te cuente, va a ser también como salir a reclamar cosas. ¿Se acuerdan de eso que hicimos? Yo estaba ahí, ¿sí? O sea, claro. y yo creo que eso, bueno, chévere. Entonces, la metodología, entonces, digamos, el paso que tú me propusiste la vez pasada, es para que al que llegue a este video, lo que estamos haciendo es escribiendo un libro a 4 manos sobre una idea, pero también nos propusimos incluso dejar las puertas abiertas, decir, si no sale el libro, no importa, si el ejercicio que estamos haciendo es solamente esto también, pero yo creo que ya es muy útil. A mí, pues yo te agradezco nuevamente siempre que te va a ver, porque esto ha sido muy útil para estructura, ha sido muy difícil. También les comento eso. Difícil tal vez es porque exige la disciplina de acotar, de decir, de todo esto, ¿en qué orden va? ¿En qué momento? Entonces elegimos, como hubiera podido haber muchas metodologías, elegimos la metodología que se ha llamado el camino del héroe, que son 12 pasos, ¿sí? Y por ahora yo he sido radical en mantenerme en esa metodología, sabiendo que la creatividad puede salirse de ahí. O sea, puede que un momento de que digamos, es aquí este mensaje no tiene esos pasos. Entonces, si quieres, te voy contando, no tan lo específico, pero en qué es lo que vamos a ver. No sé si te parece que te cuente eso, o sea, este texto inicial, y luego yo me fui y dije que para la próxima reunión quiero mostrarle a Ana cómo sería el avance de los 12 pasos. ¿Te parece? Yo creo que sí, pero hay un punto que quiero sumar antes de que entremos en los 12 pasos, y es, yo creo que hay algo que a uno a estas alturas de la vida le ayuda a, voy a decir, tumbar, eliminar, identificar, enfrentar, no sé cómo llamarlo, no sé qué verbo ponerle, al síndrome del impostor. Y es precisamente el que de una u otra manera nos estamos viendo llamados a navegar esa tensión, ¿sí? Ese proceso de vivir en constante tensión de, ¿es esto o es esto? Desde esta perspectiva o desde la otra perspectiva, desde este pedazo de la historia o desde ese pedazo de la historia. Y entender que puede existir un punto de la mitad, que es un punto dulce en donde uno dice, conté lo mejor de este pedazo y conté lo mejor de este pedazo. Yo creo que eso es suficiente para quien te va a leer.
Sí, creo que es una de las armas poderosísimas de decir, sabes, señor o señora, impostor, impostora, no me saltes ahorita al cuello, porque yo creo que lo que yo estoy contando es una verdad que es chévere contar. ¿Sí? Súper Entonces chévere. creo que es importante antes de que ya le demos contexto a que arranquemos lo de los 12 pasos. Súper. Entonces yo también lo que hice fue rayar o sea, en un cuaderno y luego le dije, voy a confesar todo el tema, rayé en un cuaderno hasta que yo dije, aunque yo no soy tan cuadriculado, voy a poner eso en un Excel. Y muy gracioso, nunca pensé que un Excel fuera la primera herramienta para escribir un libro, ¿sí? Entonces te voy a contar es o sea, en qué va la cosa. Entonces, lo primero es que efectivamente hice como los 12 pasos, ¿sí? Entonces, Sí, se los voy a contar primero así como general. Entonces, como un primer momento que es el momento presente, o sea, en qué momento arranco hoy en día a los 50 años a contar lo que he logrado, la situación en la que estoy, pero también me ha ayudado a mirarme en ese espejo a los 50 años como, hey, como con gratitud, con dudas, pero sobre todo con problemas imaginarios. Entonces, en ese momento, tal cual, te voy a leer tal cual lo escribí como una referencia y es como una descripción general de la estructura de todo el libro, la situación actual del narrador, del mundo que lo rodea y la presentación de los personajes. Entonces, lo que habíamos hablado, y aquí voy a volver a mirarte, ahorita voy mirando así el muñequito. Lo que hemos hablado es que esta es la historia literalmente de cómo nace el Depende de mí y cómo hoy en día está. Eh, y yo elegí jugar con los personajes que yo creé para el Depende de mí. ¿Sí? El juego que hicimos es que esos personajes todos son una versión de mí mismo que se va descubriendo. Y que finalmente el lector al final, me le estoy tirando el libro a todo el mundo, el, el lector al final va a decir, este huevón era el mismo, sí, pero me sirve para temas narrativos y chévere. Entonces, la historia empieza, y vuelvo al tema, con la muerte del doctor Timaná, pero aquí los pasos son los siguientes. Entonces, lo que pasa ahí es que eh, la disculpa o el pretexto de que se muere su maestro, el doctor Timaná es un maestro que muy reconocido en el mundo, y entonces él cuenta que pasa eso, y es que él se va a su velorio, y a pesar de que era muy amigo y era su maestro, lo amaba, nunca, o sea, hace mucho rato se habían separado, y se habían separado como por desgaste, y sobre todo porque él había dejado como de creer en el tema. Entonces él describe, digamos, inicialmente el personaje describe como los logros actuales y lo que ha logrado hacer con el Depende de mí, que se volvió un fenómeno en el mundo, digamos, ¿sí? Un poco exagerado, pero miles de personas se miran al espejo de otra manera, miles de personas en medio de una situación difícil que hoy incluso tiene amenazas nuevas, unos seres humanos con amenazas nuevas como los robots de inteligencia artificial y todo esto, ¿sí? Pero por otro lado, con una amenaza interna, y es que eso no nos importe. Entonces, luego él dice, él va contando cómo, y la primer capítulo, el personaje, o sea, yo mismo voy a contar cómo yo fui encontrándome a través, como con esa idea de que había una pista en el lenguaje, ¿sí? Y también cuenta todo eso, como contando la historia de lo que hizo durante los años que estuvo con ese personaje que era su maestro, el trabajo con las organizaciones, el trabajo con organizaciones privadas y públicas, y también cuenta lo que pasa en este momento de su vida, o sea, un momento como de, de tranquilidad para mirar las cosas, pero también de desafíos. Y también el desafío que tiene de que el país y el planeta en general necesitan en este momento un mensaje así. Entonces, él hace siempre hay una pista falsa durante todo el cuento, y es que el doctor Timaná, que es ese maestro que él empieza todo el cuento en su velorio, en su funeral, no se sabe quién es, pero hay una pista falsa, y es que él va a encontrarse un regalo que le dejó ese maestro. Él descubre que fue el maestro de un regalo. Entonces, ahí en el primer capítulo vamos a echar todos los perros, le vamos a echar todos los perros al lector. Es decir, le vamos a contar que el modelo Depende de mí es un modelo que usa como símbolo el espejo, y que tiene unos pasos: presente, humildad, lenguaje, elección, propósito, acción, y que se basa en un tema muy claro de atención del cada día, ¿sí? Entonces, digamos, como que pareciera que el capítulo número 1 resume todo, y es esa idea de la situación actual, el presente.
Luego voy a escribir los 12 pasos y luego me voy al detalle de cada uno, si te parece. Dale, Entonces, dale. lo segundo, digamos, después de ese tema es el problema afuera. Entonces, el problema afuera es el contexto del momento en el que vive el personaje y en el que nace depende de mí. Entonces, a nivel de mundial, como el desarrollo de todas las tecnologías de información, los problemas ecológicos, la desigualdad, digamos, la concentración de las oportunidades en un pequeño grupo de personas y de países, pero por otro lado, en el país, como, digamos, un país con un montón de desafíos en el que crecimos, el narrador, o sea, yo y mis amigos crecimos en un país donde había violencia, una violencia absurda, Sí, ilegalidad como cultura y corrupción. Entonces, voy a contar ahí que esta historia afuera empieza con el tema de los desplazados. Ahí fue cuando a mí por primera vez se me movió el planeta. Yo iba, pues, ya como en una vida muy convencional y muy rápida de logros. Yo a los 20 y pico años ya tenía una empresa y hacía conciertos y tal, y cuento la historia de por qué termino metido en ese tema y me doy cuenta de que detrás de ese drama hay un montón de, no solamente de números, sino de historias particulares de dolor que hay un país que decide y que debe intentar buscar la paz precisamente por eso. Entonces, el problema afuera, bueno, ahí vas a hacer un recorrido rápido. Un problema afuera, voy a escribir siempre los problemas afuera, pero también los problemas que eso a mí me pasaba. Y lo primero era como justificar que es que así somos, ¿sí? Que pesar de ellos y que pesar de las víctimas y que malos son los culpables, pero nosotros somos así. sí. Entonces, después empezar a encontrar cuál fue como la decisión de encontrar, o más bien ese primer gran descubrimiento que fue la diferencia entre ser desplazado o estar en una situación temporal de desplazamiento. Es decir, cómo la descripción de una misma situación permitía abrir un huequito una lucecita en un mundo de oscuridad. Entonces ahí voy a contar en ese primer capítulo esa primera idea de quedarme callado. Siempre yo había aprendido que se comunicar era decir, y el primer gran llamado fue escuchar y poner en remojo, yo llamo en remojo o en duda todo lo que había escuchado ahí para atrás. Y ahí voy a reconocer, digamos, esa primera historia. Ahora, digamos, otra vez, prometí no ir al detalle todavía. Voy a ir a los 12 grandes, ¿te parece? Y después nos vemos. Sí, sí. Entonces, ese es el segundo apenas, el problema afuera. El tercero es el problema adentro. Y el problema adentro habla de lo que me pasaba a mí paralelo. Te voy a contar toda la historia, que es una maravilla, de cómo yo también en ese como afán por vivir, a los 26 años ya estaba casado, felizmente casado, con la mujer de los sueños de cualquier persona en mi contexto sociocultural. Eh, y tengo un hijo y además voy a vivir al sitio más lujoso de la capital y tengo todos los sueños que podía tener, pero no me había dado cuenta de lo que tenía. Y entonces me doy cuenta cómo yo confieso, digamos ahí, digamos como yo mismo fui el abandonado que destruyó ese tema y cómo la separación me ayudó a mí a empezar a reaccionar y a darme cuenta de dónde estaba eso. Entonces hay un quiebre clave ahí y es el cuento que tú siempre me has escuchado, como el día que mi mamá me dice, ¿por qué no se aplica toda esa carreta? Depende de mí. Entonces me empezó a dar cuenta, no solamente a través de los libros, sino además, sí, además a través de los niños, de la idea de que ellos se fueran para Canadá y yo en esa situación de víctima. Entonces me di cuenta que yo mismo era el abandonado. Entonces voy a contar en el capítulo del problema adentro, todo el tema, incluso la resolución del momento actual con mis hijos y con mi ex esposa, y digamos como esa historia de amor que sigue de otra manera. Entonces ahí, digamos, como que cuento un pedacito del problema adentro. El cuarto paso, que es la decisión, voy a contar, ahí decidí ubicar todo el tema de la relación con César López, los músicos de la calle, Antanas Mocus y un personaje que es muy importante, que es Omar Medina, que es uno de los que fue el primer músico de la calle. No fue el primer músico de la calle, fue el músico de la calle que literalmente murió, murió en ese proceso. Creo que tú conoces el cuento. Y entonces voy a contar ahí toda esa historia y ahí empieza a aparecer pistas desde la teoría. Y es como primero todo ese tema de cómo yo tengo la fortuna de conocer a Antanas, no solamente como teórico, sino en la práctica, ver cómo ese tema de la ley, moral y cultura aplicado a un tema tan importante como transformar una sociedad. eh, pero entonces hay ahí pues como también unas pistas falsas de quién es quién, y bueno, la parte narrativa un poco siguiendo tu consejo, es como, primero lo que quiero decir, luego miraremos cómo eso se cuenta. Sí.
Entonces, ahí va, es muy importante porque empieza a aparecer el ejercicio de la música, pero también a contar unos resultados chéveres, o sea, cómo nosotros logramos, por ejemplo, ese cuento de Omar que es espectacular, o sea, un man que literalmente estaba en la calle del Cartucho hace 15 años y él descubre en el Depende de mí una tabla de salvación. Y yo digo que es como, no yo, pero es la primera vida que salva el Depende de mí, literalmente, y él lo dice, pues, y esa historia sigue además atendiendo, digamos, a una idea que ha nacido, es que de pronto este capítulo amerita una entrevista con esas personas, no sé. Sí, sí. Entonces, vamos en la decisión. Entonces, voy a ver cómo recapitular. El presente, el problema afuera, el problema adentro y ahora la decisión, que fue ese Ya. ejercicio de salir adelante con el tema de los músicos de la calle, etc. Empiezan los primeros pasos. Entonces, los primeros pasos es cómo se llevó esto al organizacional. O sea, la historia de mi vida es muy graciosa porque yo mientras hacía eso, para poder sostener eso, que eso no me daba plata, yo empecé a venderle el alma, no, mi trabajo, mi tiempo a todo el mundo, o sea, los que me lo pagaran. Entonces terminé haciendo en un momento cosas tan distintas como una convención de ventas de gente que vendía lavadoras. Creo que yo te conté Ya. una vez. Una campaña para la licorera de Caldas, una campaña para un programa de televisión para los cafeteros, etc. Entonces simplemente el recorrido es la propuesta en el contexto del capitalismo, visto siempre como positivo, y cómo las empresas abren la puerta a una idea tan sencilla como el depende de mí. Entonces ahí en ese capítulo como que se explica esos primeros pasos, pero ya con unos casos de éxito muy bacanos. Nestlé, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, luego Gas Natural y fue luego la Federación de Cafeteros y cómo yo vuelvo y me reencuentro como con ese origen, haciendo un aporte desde el depende de mí. Entonces, ahí voy a contar estos ejercicios y cómo se empieza a extender a otros países y entonces ahí se va a contar los primeros pasos. Pero ahí viene el siguiente, que es eh, digamos, esto con el encuentro con otros. Entonces ahí puse el encuentro con otros, puse todo el ejercicio del depende de nosotros, que fue, con el depende de mí no fue tan bien que grabamos un disco y vendimos 100.000 copias y nos creímos los reyes. Yo dije, no, este negocio va a ser otro disco. Y hice el depende de nosotros como disco, recogiendo lo que yo había aprendido y estaba aprendiendo en ese momento de la vida. Y entonces se llamó Depende de nosotros. Y Depende de nosotros, finalmente, lo que va a contar este capítulo es como ese ejercicio de, mm, del encuentro con el otro, o sea, cómo el otro aparece sin tener que justificarse. Y cómo aprendí yo eso incluso de una relación personal que tuve y que nunca le he contado. Aquí te voy a confesar, Anita, que por primera vez en mi vida voy a hablar de una relación que no es ni mi primera esposa, ni mi esposa actual, pero que a mí me cambió la vida y que para mí fue muy duro asumir que ella, en este caso, me inspiró muchísimo, porque me ayudó a entenderlo, pero también porque me contrastó, porque fue otro contraste muy duro. Pero entonces aquí voy a contar ese ejercicio y voy a contar otra parte del modelo y es como todo ese tema de ya el modelo se va volviendo un poco más profundo, si se quiere, ya no solamente la relación conmigo mismo, el depende de mí, sino que nace el depende de nosotros y la metáfora es cómo aprender a bailar con otros. El paso que sigue es el acercamiento al problema. Voy a contar todo cuando todo esto que yo venía haciendo con las empresas me piden que lo adapte al tema del proceso de paz de Colombia. Entonces voy a hablar de Soy Capaz y de Vamos Colombia. Entonces voy a contar ese caso, pues, pero también los logros, o sea, lo que hicimos con Soy Capaz, que fue una cosa impresionante, 200 empresas, etcétera. Entonces tú lo conoces, como los 5 pasos del Soy Capaz que salieron por televisión, por radio, por nada, eran basados en este aprendizaje que yo había tenido ahí con mi vida personal, cómo la música vuelve a ser un ejercicio clave. Pero esto no voy a dejar que llegue ahí, sino que avance también a lo que estoy haciendo actualmente. Y ese tema termina siendo luego Vamos Colombia, que es el ejercicio que yo hice hasta antes de pandemia, ahorita se está volviendo a hacer. Sí. Y que ahora va a terminar, o que ahora ha evolucionado en una cosa que se llama el sello IN, que es una cosa ya de altísimo nivel, y es que las empresas más grandes del país tienen un sellito que les va a empezar a reconocer como empresas incluyentes. De hecho, yo esta noche viajo a Cali, mañana tengo reunión con Colgate Palmolive para eso. Entonces, es una cosa que está muy viva, pero este capítulo de acercamiento del problema es como todo lo corporativo, ¿sí? Sí. Todos los capítulos van a terminar, como tú sabes, los pasos son el presente, el problema afuera, el problema adentro, la decisión, los primeros pasos, la otra, ¿verdad? Siempre va a terminar como con unas indicaciones de, bueno, esto cómo se enseña, o sea, si yo quisiera Sí. masificar esto, ¿cómo se enseña? Sí.
El octavo paso es el que según en el modelo que escogimos es la prueba suprema, es la pandemia. Entonces, digamos como que todo esto iba súper bien. En el mes el que iba a ser la pandemia, yo ya tenía firmados 25, vamos Colombia, USAID había dicho que, dijo, pucha, son las 5, tú me dices hasta qué horas le damos. No, dale, dale. Entonces, ya estábamos, digamos, antes de la pandemia estábamos, yo tenía agenda comprometida, tal, llega la pandemia y llega con un montón de desafíos, ¿sí? Entonces, primer desafío de la pandemia, pues es como la pérdida de libertad, ¿sí? Pero entonces, y pasa otra cosa que quiero poner en este tema, te voy a leer tal cual lo escribí. La pandemia cambió todo. Yo sentí que me deprimí, ¿sí? Literalmente sentí que me había quedado como sin herramientas. Digamos, en estos años, terminando la pandemia, muere mi sobrino Juan Juan, ¿sí? Y aparecen también todos estos nuevos desafíos de la tecnología donde uno como que dice, pues pucha, si ya este tema que parece tan reciente, pero en ese momento ya existía, si ya es posible que la inteligencia artificial supere todo lo que nosotros hemos desarrollado, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Dónde va a quedar el sentido? Entonces, esta prueba suprema es eso, es como, puta, otra vez después de haber encontrado esto, ¿dónde está el sentido de la vida? Y viene la recompensa, que es el noveno paso, y vuelve a ser el espejo, o sea, vuelve a ver y lo va a leer tal cual dice, la alternativa a la no libertad es volver al espejo, volverle a dar sentido a la vida y a la vida con otros. Entonces, ahí lo que voy a contar, ya empieza de aquí para adelante a proyectarse. Ese es a decir, como darme cuenta de cuáles son los discursos en el espejo que estoy afirmando sobre mí mismo, sobre mis relaciones con los demás, y empiezo a hacer un ejercicio donde se priorizan el uso de como los espacios de encuentro personal, pero también, que fue lo que nos dejó la pandemia. Por ejemplo, empiezo a escribir un libro con una amiga que posiblemente si viviera acá al lado de mi casa no lo hubiéramos podido hacer, ¿sí? Entonces, la recompensa se llama eso y empieza el camino, los últimos tres pasos. El camino es la espiral, el modelo de lo que quiero en el futuro, cómo el depende de mí va a salvar al mundo del sinsentido. Entonces, ahí empieza a aparecer todo ese mapa del depende de mí, depende de nosotros, depende de todo, y empiezan a aparecer cosas muy chéveres, como por ejemplo lo que hicimos el año pasado con los pelados de colegio, que hicimos el servicio social obligatorio, lo convertimos en una experiencia parecida al Vamos Colombia, y entonces empieza a aparecer la gratitud con la vida como parte de un ejercicio en el sistema obligatorio de los colegios. Aquí empiezo a jugar un poco con el deseo también. Yo propongo, Sí. tengo la oportunidad de construir un nuevo himno para mi país, ¿sí? Pero más que construir un solo himno para todos, empiezo a hacer himnos para todos. O sea, cada 8 días estamos haciendo una canción. Entonces la canción, aunque no haya un nuevo himno nacional, se escucha a la gente cantando otras cosas que por lo menos les lleva a preguntarse qué banda sonora les está permitiendo vivir y convivir. Eso se convierte en el capítulo 11, que son los hábitos. Entonces yo, toda esa carreta del capítulo anterior, que era como el camino, lo quiero, o sea, en este capítulo se vuelven hábitos. Literalmente lo escribí como los pequeños gestos que en el día a día construyen la vida saludable, las relaciones armoniosas y el compartir con otros. Entonces, ahí empieza a aparecer toda esta idea de cómo vivir conscientemente y la sugerencia de volver esto piezas que nos lleven como al día a día, a volver al tema de la agenda, de hacer una agenda para las personas para que escriban fuera de lo digital. Y ahí voy a usar también una historia que no, cronológicamente no es de ahora, pero que fue una de las historias más berracas, y es que yo tuve la oportunidad de conocer en sus últimos días, yo tal vez te conté esa historia, a un señor que había sembrado un árbol durante toda su vida, don Manuel Sí, Salazar. Y, bueno, sí. entonces ahí vuelve a aparecer como el ejercicio depende de mí, pero también empieza a aparecer cómo esto se proyecta y empiezo yo a ver ya resultados. El depende de mí se vuelve en la base de todo el proyecto de hospitalidad que están haciendo en varios países de Latinoamérica. Bueno, el último capítulo que es como el de proyección, me voy o sea, sí es pura fantasía, y dice, cambiar el mundo cambiándose a sí mismo, desarrollar las otras inteligencias, colaborar, fluir, vivir con sentido. Entonces, es como usando por un lado la inteligencia artificial, pero por otro lado usando volviendo a hacer códigos con las manos, escribiendo, haciendo encuentros presenciales. mm, Al mismo tiempo construimos ya no el depende de mí, sino el it's up to me. Es como un juego de Sí. palabras para decir que esto se internacionaliza y que logramos conocernos más, dejar que el otro aparezca, cuidar de todo cada día y estar enfrentados a la nueva situación, que no sabemos qué vaya a pasar con el tema
del chat GPT, etcétera, de todo el tema de la inteligencia artificial, y es estar preparados incluso para que, pues, o de pronto tocará, no sé, asumir con humildad que, pues que ya no tenemos el control, puede ser, o sea, que, o no sé, o sea, para lo que venga, que el depende de mí sea otra vez la referencia, y este último capítulo le da la vuelta a todo el espejo, o sea, vuelve y dice, todo va a empezar ahí. Obviamente lo que hice fue una columna, voy a mirar, lo que hice fue una columna donde todo eso va pasando para leer una historia que te conté la primera vez, y es, este man Sí. se encuentra en el velorio de este man, pero ese día le dicen, él quería ir, ya, dejar eso ahí, irse para su casa, seguir su vida acomodada un poco, pero el maestro le deja a él y a nadie más que él la llave para descubrir el secreto. Entonces hay varias pistas falsas durante cada capítulo, entonces uno cree que el secreto es, wow, lo que hicieron en Soy Capaz, y este man descubre además que este loco tenía un montón de tecnologías y de cosas para buscar ese secreto, pero finalmente, para no hacerte una muy larga, es que él finalmente descubre que el secreto era súper simple, más simple de lo que se imaginaba, ¿sí? Que era volver al espejo y volver a lo simple, o sea, a las cosas que no dependían de otros, literalmente, ni siquiera de una tecnología, era respirar, darse cuenta, descansar, o sea, como las cosas que estaban bajo su depende de mí. Entonces, eso que te conté, lo tengo en un Excel, digamos, organizado, están los 12 pasos y de cada paso 12 pasos, ¿sí? No sé si quieres que te lo muestre. ¿Para que compartas pantalla? Sí, ¿quieres? Así. Listo, Sí, sí, sí. o sea, para que veas ¿cómo es? Esto es un monstruo de 7 cabezas. Y entonces lo que hice fue, mira, poner aquí como los 12 pasos, ¿sí? O sea, aquí están Sí. los 12 generales, que la descripción de cada, y los 12 de cada subpaso. Primero con lo que yo quiero, digamos, quiero contar, pero luego aquí va a estar lo que va pasando como refuerzo en la historia. Ahí voy, o sea, mira que está algunas cosas más completas que otras, pero aquí caben, o sea, ya si tú vas viendo, van a caber hasta ahora, todas las historias que quiero contar, así sean ejemplos pequeñitos, y van a ser historias pequeñitas, me imagino yo. Entonces, Sí. sí, o sea, por ejemplo, algunas cosas que más me costó volverme a acordar, y es, por ejemplo, el tema de mi separación con mi ex esposa y tal, pero también como ahorita yo le doy sentido a eso, y bueno, entonces aquí está todo ese ejercicio, lo que te quería mostrar, incluso con ideas todavía muy en desorden de cómo pueden ir apareciendo pistas falsas, o sea, pistas falsas y es cómo los personajes también se van a excesos o, bueno, como ya son Sí. figuras narrativas, pues más que, pero siguiendo, digamos, tu consejo, lo que me concentré fue en tener la estructura de todos los temas y los encabezados de lo que no podría faltar desde mi experiencia, o sea, ya después tocará pensar desde la experiencia de quien lo lee que sea coherente. Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí, más que pensar en la experiencia de que quien lo lea sea coherente, yo creo que ahorita ya ahí es que echarse al agua. O sea, ya ahorita ahí hay que simplemente agarrar esa estructura y empezar a hacer como ese primer borrador de lo que es cada uno de los capítulos, ¿correcto? Un poco lo que yo siempre les digo es, no se me persiga en la cola como el perro, ¿no? Porque es que uno es especial para empezar a decir, no, pero por este lado no, no, pero no me gustó, no, pero lo que pasa es esto, no, pero es que más bien debería decir esto, no, pero es que más bien debería abordarlo desde esta perspectiva. Y en ese perseguirse la cola, uno lo que hace es que no avanza, ¿correcto? Ese perseguirse la cola es normal, porque es que finalmente uno está dándole vida a una pieza absolutamente creativa, en donde uno a medida que va avanzando va diciendo, miércoles, de pronto a esto le debería meter un poquito de investigación. Ah, pero ¿qué pasa si además le meto un testimonio? Ah, pero ¿qué pasa si además... Y empiezas a acordarte de, imagínate todo lo que te puedes llegar a acordar de los últimos veintitantos años, Néstor, ¿sí? Y que todos esos recuerdos son absolutamente válidos, ¿sí? Entonces yo creo que aquí ahorita hay que hacer algo y es empezar a escribir, por lo menos haz de cuenta, no sé, lo que sería el primer borrador de ese primer capítulo Ujú. y agarrar un cuaderno aparte, un cuaderno, ojo a lo que voy a decir, cuaderno, lápiz, lápices de colores, recortes si es necesario, lo que sea, pero es el cómo yo voy acompañando ese momento de verdad de escribir el capítulo con
¿qué pedazo de creatividad me va abriendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente vas a escribir y te vas a dar cuenta que estoy inventando, pero de repente vas a escribir y vas a contar algo sobre lo que significa el tema de la muerte y de repente te vas a dar cuenta que abres la puerta de tu casa y encontraste una pluma blanca en el piso. Y tú dices, miércoles, esa pluma blanca puede llegar a significar algo para mí. Yo quiero que tú la agarres como un niño absolutamente curioso, exploratorio, y en un cuadernito pegues la pluma blanca y digas, la pluma blanca me inspira X cosa. Porque de eso que tú empieces a construir paralelo en ese cuaderno pueden salir ilustraciones, ejemplos, cuadernillos de trabajo, un segundo libro, una continuación, una conversación por abrir con alguien, ¿correcto? Todos esos momentos de verdad, de alguna manera hay que plasmarlos, porque es como si tú le estuvieras haciendo un diario a eso que estás escribiendo, ¿sí? Y es como ese decir, ¿sabes? Hay sincronías de la vida que son súper bonitas. Sí, es como cuando, no sé, es como cuando tú tienes en la cabeza que quieres comprar un carro blanco y resulta que sales a la calle y todos los carros, de 10 carros que ves, 8 son blancos. ¿Sí? Es porque tú le estás dando la orden a tu cerebro, esto es neurociencia pura, es tú le estás dando la orden a tu cerebro de que se fije en los carros blancos. No significa que en el pasado de pronto no hayas visto los carros blancos o que no existieran los carros blancos. Significa que tu atención no estaba en los carros blancos. Y ahorita lo que necesitamos es que tu atención se focalice en materializar en papel eso que estamos escribiendo. ¿Sí? Eso que estás escribiendo, que se empiece a materializar. Y cuando uno se sintoniza, entonces empieza a ver esa cantidad de sincronicidades y te vas a dar cuenta que la canción que sonó en el radio, que el programa de televisión que aprendiste, que la pluma que encontraste en el piso, que el juguete con el que te llegó uno de tus hijos, que la historia con la que te llamó alguno de tus hijos de Canadá para contarte, te hace clic con algo. Y es importante que uno vaya simplemente tomando nota, porque de pronto de ahí te sale una conexión al capítulo que sigue o a un capítulo más adelante, o te complementa la narrativa, o te da ideas incluso de conversaciones adicionales que tengamos que tener con gente en este proceso creativo, ¿sí? Pero es ese momento en el que tú lo que estás haciendo ahorita es ese momento de verdad, ¿sí? Yo siempre digo es, hagamos de cuenta que a nosotros nos dicen que los ojos definitivamente los vamos a cerrar en tal día, a tal hora, ¿cierto? Y tú le vas a tener que entregar un cuadernillo precioso a tus hijos, a cada uno de ellos, un cuadernillo precioso con una cantidad de cosas bonitas, de arte, de todo, a mano, con mezcla de cosas, en donde tú les dices, aquí estoy yo, y este soy yo para ti. Y estas son mis lecciones para ti, porque de aquí en adelante el ADN de Néstor Gómez está en tu sangre y pasará a la de tus hijos y pasará a quienes tengan generaciones, pero el ADN mío está acá y es un ADN para ti. ¿Sí? Entonces, creo que es importante el acompañar ese momento de creatividad y el que ya simplemente, como decimos coloquialmente nosotros, te eches al agua. Entonces, Punto. quiero retroalimentar si entendí bien. Lo que me propones es seguir escribiendo, ¿vale? Pero al mismo Sí. tiempo tener un cuaderno físico para ir rayando, escribiendo, ¿sí? O es escribirlo primero a mano. No, puedes hacer una combinación de las dos cosas. A ver, escribir a mano te abre la creatividad un montón, pero pensar que vamos a escribir un capítulo completo a mano, no, no. Pero sí puedes rayar la estructura en el cuaderno. Ah, tal cual, sí. Sí, como cuando uno le hacían montar el storyboard del sonoviso, haz de cuenta, ¿sí?
Si mi capítulo tuviera 12 hojas, eso es lo que quiero que tengan las 12 hojas. Pero empiezas a dejar que todas esas sincronicidades que te llegan a la vida empiecen a alimentar el libro. ¿Sí? Haz de cuenta, el cuadernito es el alimentador. Punto. Perfecto, perfecto, me gusta. Súper, súper. Pues te ¿Sí? cuento que esto ha sido un proceso exigente. Entonces, Porque, sí, porque por un lado es como, sí, yo quiero, pues, digamos, racionalmente está fácil de armar, pero también es exponerme y eso cuesta, ¿sí? Eh, y por otro lado también como que me sirvió mucho para soltar esa introducción y es como dejar de esperar que esto sea bien hecho. O sea, quiero decir, como esa pretensión de que va a quedar bien hecho. Hágale, o sea, hágale, hágale, hágale. Eh, y pero también una cosa muy chévere es que me he ido encontrando como una línea de coherencia que me dice, pucha, a mí, o sea, incluso ha sido un ejercicio bueno, muy, muy positivo para mí. ¿No? Pucha, es que, claro, yo por eso soy capaz de decir con contundencia ciertas cosas en ciertos foros y ciertas cosas donde hace sentido. ¿No? tal cual. Y yo creo que hay algo, a medida en la que te iba escuchando, Néstor, yo creo que tú has hecho cosas que son muy importantes por el país. Y yo creo que es importante el que de alguna manera quede ese legado de un personaje que ha ayudado a cambiar o que ha aportado su grano de arena para cambiar cosas en su país, para aportar a ese país y que de alguna manera ese mensaje que entregas como colombiano desde colombiano a quien te lea en Guatemala, en México, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá o en donde sea, se dé cuenta que de alguna manera todos podemos llegar a ser agentes de cambio, no sé cómo más llamarlo, pero es algo así como todos podemos llegar a ser un agente de cambio, ¿correcto? Y es algo así como, sí se puede, sí lo podemos lograr, ¿sí? Y quizás haya que, según el capítulo y según lo que se escriba, quizás haya que dar pequeñas explicaciones, ¿sí? O sea, es decir, ¿quién es Santanas Mocos? ¿Sí? Es decir, ¿qué es la calle del Cartucho? Es decir, ¿qué es el tema de César y la escopetarra, por ejemplo? ¿Sí? Quizás haya momentos en donde haya que extenderse un poquito en contar historia, ¿sí? En darle contexto a la gente, ¿sí? Pero cómo de aquí te pueden surgir una cantidad de ideas que son súper interesantes. O sea, hoy en día hay libros en donde te dicen, apunta tu teléfono y la cámara de tu teléfono a este QR code y en este QR code vas a encontrar un video en donde te habla el personaje que te estoy mencionando del proceso que hicimos de paz en tal parte. Eso está muy chévere, me encanta. Porque es otra Entonces, cosa, yo tengo evidencias de todo lo que estoy contando. no, Ese cajón de aquí está lleno de teras de video de alta definición de cosas que nadie conoce. claro, exacto, exacto. Entonces, o yo te estoy hablando durante todo el libro de canciones con tu camarita del teléfono. Haz clic acá y te vas a ir al listado donde están guardadas todas en Spotify. Bueno, eso también, no, ya en el minuto, hay un capítulo que aparece así, está, el depende de nosotros, ¿por qué ese disco se llama así? Y mira, te lo voy a confesar, que haciendo ese capítulo, yo siempre me decía a mí mismo que fue los 500 millones de poemas más bien votados de la historia, pero ahorita digo, no, tiene sentido, ahora le estoy encontrando sentido, había que contar eso en ese momento, no para monetizarlo, después, sino ahora hay que contar, pues putas, había que decir eso, en ese momento había que decirlo y había que cantar eso. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, fíjate que ojo a lo que te estoy diciendo, fíjate cómo el cuadernito que te estoy diciendo que acompaña ese proceso de creatividad, lo que hace es abrir ese mundo interactivo donde estamos viviendo hoy en día.
¿sí? Ese mundo interactivo donde estamos viviendo hoy en día. Con el tema de ChatGPT, por ejemplo, yo tengo un bot personal que se llama Ana 4, ¿no? Y entonces tú puedes crear el tuyo en donde tú le dices Néstor 65, ¿no? Whatever. Y tú le dices, cuéntame qué historia tienes o qué información tienes de algo que se llama escopetarra en Colombia y que te suelta la información. Y cuando tú lo lees y tú dices, wow, tiene historia. Este pedazo es verdad, este pedazo es verdad, aquí se confundió, pero este pedazo es verdad, Bueno, ¿sí? Y empiezas a darte cuenta que puedes jugar con una cantidad de herramientas, que es válido el mirar cómo se tienen. Sí, por eso te decía, a esto le puede salir un cuadernillo de trabajo, puedes hacerlo con los códigos QR interactivos, puedes crearle un canal de YouTube que esté dedicado al libro únicamente, puedes perfectamente crear una serie de videos tutoriales de cada uno de los pasos. O sea, hay un montón de cosas, hay un universo enorme que puede llegar a salir de esto, que obviamente se dedica simplemente a producir contenido, pero es una pata de Néstor Gómez que necesita en este momento empezar a producir contenido y empezar a hablar eso. O sea, llegó el momento de dar el paso al frente y de creerse el cuento de el que ha estado parado en escenarios enormes soy yo, y el que ha estado gestionando procesos enormes con compañías soy yo, y el que se ha ido en canoa, en camello, en burro, en tren, a recorrer los sitios más recónditos que tiene nuestro país, a ver en vivo y en directo las dolencias que tenemos. Eso no se te puede quedar acá. Macho, te mato yo, no se te puede quedar acá. Las crisis que vivimos nosotros mismos, es importante contarlas. O sea, yo le digo a la gente, cuando yo empiezo mis conferencias, digo, sí, Ana tenía una vida fantástica y tenía una vida fenomenal y tuvo la suerte de nacer en un círculo social privilegiado y tuvo la suerte de estudiar en una excelente parte y tuvo la suerte yo nunca tuve problemas ni de dónde voy a vivir, ni de qué me voy a inventar, ni de, no, 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 no. Y cómo finalmente empiezo a decir, pero resulta que he tenido tantas pérdidas, pero resulta además que me pasó esto con los oídos, pero resulta además que la muerte de mi mamá fue de esta forma, pero resulta además que con mi cuerpo pasaron estas vainas, pero resulta además que entré en depresión, pero resulta además que tuve ataques de ansiedad, pero resulta además que yo no creía en mí, pero resulta además que me tocó curarme, pero resulta además, cuando yo empiezo a contar desde ese punto absolutamente, o sea, a desnudar el alma completamente, es cuando la gente dice, miércoles, todos somos humanos. Tú puedes ser el CEO de la compañía más importante del mundo. Puedes vender miles de millones de dólares, de petrodólares con tu compañía, pero cuando te conectas con ese lado humano, cuando te meten el dedo y te dicen, hey, eres un ser humano, ¿sí? Y fantástico el resultado en números que tienes, pero tu vida depende de ti, es cuando la gente ya no es lo que dice la tarjetica personal. Hola, ¿cómo estás? Néstor Gómez, Organización Sentido Común, ¿no? Néstor Gómez, plain, ¿sí? Entonces yo creo que es el abrir la mente, Néstor, a que esos procesos te obliguen a entregarle al mundo lo que tú eres. Pues yo quiero escucharlo, yo quiero leerlo, yo te conozco, yo lo palpo, yo lo siento, yo sé. Y hay pedazos de ti que no conozco, ¿sí? Y hay historias de ti que no me sé. Pero lo único que yo sé es que es un personaje que ha cambiado la historia de mucha gente y que es momento de hacerlo y de salir y de decir, ese personaje soy yo.
Entonces, No, espectacular. con el Gracias. corazón hinchado, No, con pues el corazón, ¿ah? con el corazón hinchado y con lágrimas en los ojos, quedaste con muchas tareas. Sí, sí, y yo, no, lo que tú dices, ya es lanzarme, entonces, sí, voy a seguir escribiendo en el computador y voy a hacerlo del cuaderno. Y aquí anoté, digamos, lo que tú me dices, como lo que tú me acabas de decir, lo tengo que volver a ver. Me ha servido mucho, también te cuento, volver a ver los videos de estas sesiones, porque son Claro, como jaloncitos de orejas bacanos, como, ey, por ahí no es, venga, nada, ¿sí? Eh, y digamos, como otra vez enfrentar ese demonio de darle los créditos a otros, ¿sí? tal cual. Es una falsa humildad que ya raya como en egoísmo, o sea, como, no, no es conmigo, no, si es con usted, huevón, le tocó salir a poner la cara a las cosas que usted ha desatado. Y, Sí, y eso me ha servido, o sea, te lo quiero decir, o sea, ayer me llamaron otra vez y te conté, Nutresa quiere, o sea, no, ya no, ya le dijeron que sí, compró el Vamos como nombre para hacerlo en 14 países. Puta, y el man me citó ayer, y yo no quería ir y tal, y el man me cita, me dice, pero es porque lo quiero a usted, huevón. Y yo, otra vez como otra cachetada, como, puta tal, reacción, huevón, o sea, no es, no, sí, sí. tal cual, tal cual. Ah, bueno, y lo del, ¿sabes qué? También aquí, o sea, ya, no sé si que paramos de grabar y te cuento chismes, güey. Te lo cuento por aquí. Y es que yo, a partir de la última conversación contigo por el chat, yo le escribí a la persona que tú me dijiste, porque ese día se había cerrado el plazo. Y le metí, mejor dicho, me les metí. Yo no sé si este loco la llamó y le habló a las orejas o qué, porque yo le escribí al man que usted me había dicho que yo estaba ahí nomás a sacar. Y entonces mañana, o sea, yo te voy para Cali ahorita, pero el viernes tengo la sesión de fotos, contraté una agencia de Medellín, para que esa vaina sea una chimba, y, y me les voy, o sea, mucho, me les voy a meter, yo creo que sí, yo creo que va a tocar hacer 101. No, 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 yo te dije que estás en el listado, está, en el listado Sí, estás. sí, Con mentira, un, no, quién sabe qué pasa allá, pero bueno, pero me siento muy contento y agradecido contigo, pero también eso va a ser una nota, o sea, para mí también me es como, venga, que yo tengo que estar ahí, y no te contesto, pero el viaje a Guatemala fue otra vez eso, fue otra vez, puta, mucha gente ya diciendo, pero que lo que usted ha logrado aquí es una barraquera. Pues Ana, gracias otra vez, créetelo, my dear, créetelo. ese proceso, Así que sí, bueno, ya vamos por la sesión 3. tres. Voy a parar de grabar.